Hola, queridos practicantes. Bueno, hoy estaba con ganas de hablar un poquito del movimiento de los omóplatos. ¿Sí? Son estos huesos grandes que tenemos acá atrás, que se los pueden tocar y pueden justamente sentir. Si ustedes ponen la mano sobre el hueso, pueden jugar y sentir el movimiento. ¿Por qué quiero hablar del movimiento de los omóplatos? A mí me gusta pensar en los omóplatos como si fueran dos alitas que se hablen, ¿sí? Así, como hacen mis manos, así hacen los omóplatos. Entonces, muchas veces lo que sucede en la práctica de Ashtanga y en el movimiento en la vida en general es que estamos así, ¿no? Como muy con el trapecio ahí contraído, muy tenso el trapecio. Y entonces después, si esto lo traducimos a la práctica misma, lo que va a suceder es que vamos a estar forzando la articulación del hombro. Entonces, me parecía que estaba bueno focalizarnos un poquito en el movimiento del omóplato y empezar a entender que el movimiento es desde el serrato, ¿sí? Es un músculo que está acá abajo y no desde el trapecio. Entonces, ustedes fíjense, si yo hago el movimiento desde el trapecio, está el hombro bien cerquita de las orejas, ¿sí? En cambio, si yo puedo descender el omóplato, abrirlo, llevarlo hacia afuera como si fuera una alita y después lo levanto desde acá. Fíjense la diferencia de luz que queda, ¿sí? Entonces, siempre mi recomendación, sobre todo porque muchas veces venimos a la práctica de yoga por cuestiones de la vida misma, con mucho dolor cervical y del cuello. Entonces, lo que necesitamos hacer es descomprimir el cuello y entonces utilizar biomecánicamente correcto la articulación del hombro. Entonces, empezar a mover el omóplato. Entonces, el movimiento nace desde el omóplato y no desde el hombro. Se ve ahí en los movimientos. Me voy a dar vuelta. Entonces, fíjense, si yo muevo desde el trapecio, pasa esto. Si yo muevo desde el serrato y muevo el omóplato, pasa otra cosa. Con los brazos arriba, si yo muevo desde el trapecio, pasa esto. Si yo quiero mover desde el serrato, bajo los omóplatos y los abro. Entonces, fíjense la diferencia, cómo se aleja el hombro. Es este movimiento, ahí, ¿sí? Es un movimiento hacia afuera del omóplato y una rotación interna de la articulación del hombro. Y este movimiento se hace muy visible desde Adho Mukha, desde Ekam, en verdad se hace visible desde Ekam. Ya como hacemos Ekam nos va a marcar el resto de las posturas. Entonces, fíjense que muchas veces cuando estamos en Adho Mukha nos sucede esto y estamos muy incómodos, nos empieza a doler, estamos haciendo mucha fuerza extra que no es necesaria. Entonces siempre vamos a buscar separar y hacer el movimiento como si quisiéramos despegar el omóplato de la columna. ¿Qué pasa? Muchas veces estas fascias están tan pegaditas que no permiten que los músculos se estiren y que el hueso se pueda mover, ¿sí? Esto es un trabajo que lleva tiempo y paciencia.
pero sobre todo conciencia. Entonces, por más de que le demos la orden y el omóplato no se mueva al principio, porque quizás está muy pegadito, démosle la orden correcta, ¿sí? Que se mueva el omóplato. Porque si seguimos fortaleciendo este patrón, vamos a seguir fortaleciendo el dolor de cervical, el dolor de la cabeza. En cambio, lo que tenemos que buscar es romper ese patrón. A mí me sirve mucho pensar que cuando estoy haciendo ECAM, la postura de parada, no sé si se llega a ver ahí, como si con las palmas hacia adelante empezarla y agarrar como si fuera una pelota de aire, una pelota de aire, una pelota de aire, y entonces acá ya descienden los omóplatos y ya estoy subiendo con las manos y los hombros bien hacia abajo, ¿sí? Esto se va a ver traducido después. ¿Vieron cuando hacemos Urdhva Dhanurasana? Que también sucede esto. Entonces lo que vamos a buscar es que descienda el omóplato, que suba el codo. Esta apertura. Bien desde el omóplato. Entonces eso, no se frustren si al principio le queremos dar el movimiento y no sucede, porque al estar las fascias pegaditas quizás no se mueva, pero si nosotros le damos la orden correcta y consciente, de a poquito se va a empezar a mover, vamos a ir empezando a romper ese patrón de movimiento, a relajar los trapecios y la práctica va a ser muchísimo más saludable. Bueno, espero que les haya servido y nos vemos en el próximo tutorial. Gracias por estar siempre del otro lado.